Buenas noches con todos y todas. Mi nombre es Paola Álvarez y les doy la bienvenida a la Masterclass Violencia basada en género, avances, análisis de casos y experiencias para la prevención, detección y abordaje integral, organizada por la Maestría en Violencia basada en género de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El día de hoy nos acompaña la doctora Ángela Verónica Romero Cárdenas, doctora en enfermería con énfasis en cuidado humano de la Universidad de Carabobo. Magíster en Desarrollo Social de la Universidad del Norte, Máster en Ciencias de la Sociedad y Educación de la Universidad de París 12, enfermera de la Universidad Cooperativa de Colombia, par evaluador del Consejo Nacional de Acreditación, investigadora senior, docente a tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Salud con más de 15 años, docente en pregrado y posgrado, investigadora activa en la línea de la salud y calidad de vida, salud familiar, cuidado intercultural, atención primaria en salud. Antes de iniciar, recordamos a todos los participantes que pueden hacer sus consultas a través del chat. Sin más preámbulos, damos paso a la doctora Ángela Romero. Adelante, doctora. Buenas noches. Buenas noches para todos y todas. Veo que hay personas que conozco. Muchísimas gracias a la universidad por invitarme a este espacio. Más es un espacio para compartir, es un espacio para aprender y pues también para conocer un poco más todo lo que se viene desarrollando al interior de la Universidad Cayetano de Heredia en lo relacionado pues con el programa de la maestría. Entonces me permito compartir pantalla. ¿Están viéndola? Jóvenes, señores, señoras. Sí, se ve. Sí, doctora, perfecto. ¿Podría, por favor, ponerla en pantalla completa? Ok, pues, Mil gracias, doctora. bueno, bien, entonces, pues como ya lo decía Paola, soy de Colombia y pues trabajo en la Universidad del Magdalena. La experiencia que hemos tenido aquí dentro de nuestra Universidad del Magdalena ha sido mucho más pues en los entornos institucionales, especialmente pues en los entornos educativos, en educación superior, y eso ha permitido que hoy en nuestra universidad tengamos nuestro protocolo de atención en caso de vulneración de derechos con enfoque de género. Hoy ya contamos con un consultorio púrpura donde se abordan todo tipo eh, de vulneración de los derechos a hombres y mujeres que pertenecen pues a nuestro entorno educativo, pero que también pueden pertenecer a diferentes comunidades donde la universidad tiene algún tipo de injerencia. Entonces, digamos que eso ha sido parte de ese proceso que hemos venido construyendo y de esas experiencias. Asimismo, pues en el marco del proyecto con Erasmus se construyó con las profesoras de la Universidad Cayetano de Heredia, se, constru- se construyó pues la maestría, ¿cierto? Por la experiencia y también pues tenemos hoy un proyecto que es un proyecto interinstitucional e internacional donde participamos diferentes países como son Eslovenia, como lo son Grecia, España, también está México, está Perú y Colombia específicamente. En Perú pues está la Universidad Cayetano Heredia y aquí de Colombia participamos nosotros como Universidad del Magdalena. Bien, entonces en ese orden de ideas, señoras y señores, jóvenes, sí, empezamos a revisar un poco el concepto, ¿cierto?, de violencia basada en género. Lo que buscamos aquí es como generar ese espacio de reflexión y actualización sobre lo que es la violencia basada en género a partir de los diferentes avances que se han dado, ¿cierto? Entonces, hacer una revisión de lo que es violencia basada en género, las violencias que se dan en los diferentes contextos, cómo ha sido ese panorama epidemiológico a nivel Colombia, pero también pues voy a dar unos datos específicos de Perú, detección temprana y cómo es esa respuesta, dos casos que voy a socializar con ustedes y los indicadores que debemos tener en cuenta. Entonces, desde el marco conceptual de lo que es la violencia basada en género, entendida desde OPS, Organización Panamericana de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas, pues es todo acto, ¿cierto?, que se comete en contra o contra la voluntad, perdón, de una persona, basadas en las diferencias socialmente atribuidas como los del género entre hombres y mujeres.
tanto en la vida pública como privada. Cotidianamente estamos viendo nosotros en nuestros entornos que tanto hombres como mujeres son vulnerados, ¿cierto?, en sus diferentes formas de pensar, a pesar de que Carta Magna o a pesar de que nuestras constituciones políticas establecen la necesidad y el requerimiento de que debemos respetar la diferencia, pareciera que se nos olvidara a los seres humanos, ¿cierto? Y continuamente estamos viendo no solamente los daños físicos, sino también estos daños a la salud mental, ¿cierto? Estas diferentes amenazas o opresiones que llevan entonces a afectar la vida de un ser humano. Y eso es entonces esa violencia basada en género a la que nos referimos, ¿sí? Desde el enfoque de los derechos humanos, es una violación a los derechos humanos que genera la responsabilidad del Estado también, como lo se definió en la Organización de las Naciones Unidas para el 2021 en la Convención Belén do Pará en el 94. Es un problema de salud pública y es más el enfoque de donde trabajamos nosotros, porque se reconoce que la violencia basada en género hoy es una pandemia silenciosa y esa es una situación que afecta desde los más pequeños hasta los más grandes. No es la violencia solo de niñas y niños, sino también la violencia que se ve en adultos mayores, la violencia de género que se da en población LGTBIQ+, la violencia que se está dando en cada espacio, ¿cierto? En cada espacio educativo, en cada espacio de salud, en cada espacio se está generando situaciones que afectan a la comunidad en general. Por tanto, desde OPS se reconoce como esa pandemia silenciosa y que los que hacemos parte del sector salud, pues tenemos una tarea bien importante y es trabajar no solamente en resolver la situación después de una violencia, sino en evitar que aparezcan estas violencias en los diferentes grupos. Desde el enfoque interseccional, entender entonces que lo que es género, etnia, clase, la discapacidad, la edad, la orientación sexual amplifican la vulnerabilidad y que, como bien de pronto ustedes lo han visto en sus contextos donde trabajan, efectivamente, no es lo mismo una mujer negra de 15 años en condiciones de pobreza, ¿cierto? Ahí es donde hablamos de esa interseccionalidad. Todo lo que influye, todo lo que afecta, ¿sí? En esa persona que va a ser vulnerada, ¿cierto? Y donde generalmente está expuesta a estos casos de violencias basadas en género. Em, Desde el modelo ecológico, Brenner, aplicado a la violencia basada en género, entonces establece también la importancia de comprender cuáles son esos factores individuales, esos factores relacionales, comunitarios y societales, cómo interactúan, ¿cierto? Y que son fundamentales al momento de brindar esa atención integral, que reitero, no debe ser, no podemos enfocarnos solo en resolver una situación que ya se presentó. Creo que es el momento en que empecemos a trabajar en resolver las situaciones de fondo, desde el momento mismo de la crianza en los grupos familiares, en entender las nuevas masculinidades, en entender la diversidad en cada uno de los seres humanos que hacemos parte de este mismo planeta. Entonces, cuando hablamos desde el modelo ecológico de Bronfenbrenner, ¿cierto? Que hace referencia a esos factores individuales, ¿cierto? Es entender entonces la historia, ¿cierto? De violencia de la infancia de ese ser humano por la cual pudo atravesar, el consumo, por ejemplo, de alcohol o algún tipo de sustancia, la dependencia económica, la baja red de apoyo, lo que le decía a ustedes, la parte de la interseccionalidad. No es lo mismo en un entorno rural a un entorno urbano, una persona en condición de migración, una persona con orientación sexual que es diferente, ¿sí? Y que las personas no lo comprenden y no lo respetan en su diversidad, ¿cierto? Las zonas de conflicto, las zonas de pobreza, ¿cierto? Se constituyen entonces en situaciones individuales que debemos entender y comprender. A nivel relacional, incluye todo lo que es el poder coercitivo, la dependencia afectiva económica, ¿sí? De pronto ustedes van a encontrar en sus territorios muchas mujeres o jovencitas,
¿cierto? Niños y niñas que son completamente dependientes económicamente de un ser humano, ¿sí? Y este ser humano, pues, violenta, este ser humano afecta su desarrollo mental, ¿sí? Con diferentes formas o con diferentes formas de dominio o de poder. Entonces, en ese componente relacional, desde ese enfoque oncológico, empezamos a entender y comprender esas situaciones particulares, individuales y relacionales. Y desde el enfoque comunitario institucional aparecen entonces la tolerancia social a la violencia, normas que justifican el control masculino, barreras de acceso, impunidad y debilidad en los servicios de respuesta. Muchas veces, a pesar que las personas denuncien, a pesar que las personas manifiestan el no estar de acuerdo o toman la decisión de denunciar, no encuentran una respuesta positiva, ¿cierto? En las instituciones y empezamos a hablar pues de esa violencia institucional. ¿Cómo estamos? Y mire, estas situaciones llevan a que no se denuncie, a que se normalice, ¿sí? O a que se regrese. No sé si estaban viendo un poco lo que se viene dando en países de Asia, donde nuevamente la mujer en este caso es tratada como un ser vivo, sin derechos, porque no es un ser humano desde esa cosmovisión, sino como un ser vivo que no tiene derechos y que son vulnerados en cada uno de los segundos de su vida. Entonces, nos vamos a revisar un poco ese panorama epidemiológico global y vemos que a nivel mundial, según la ONU Mujeres, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia basada en género al menos una vez en su vida. ¿Sí? 736 millones de mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual según datos de la Organización Panamericana de la Salud. Y en los países de América Latina y del Caribe se presentan en 14 países de los 25 situaciones de violencia basada en género. Entre los países con una tasa de prevalencia alta de violencia de pareja, está Cuba con un 14%, Bolivia 42%. No nos exime a Perú y a Colombia, también somos, y ahorita vamos a revisar un poco. Una de cada cuatro mujeres mayores de 15 o igual sufrió de violencia de pareja física y sexual en las Américas. Una de cada ocho mujeres sufrió de violencia sexual fuera de la pareja. Y 14, ya lo decía, de los 25 países, presentan casos de feminicidio, ¿cierto? En nuestro territorio. Hablando de nuestro territorio, es toda Latinoamérica y el Caribe. Entonces, si vamos un poco aquí a Colombia, la encuesta nacional de demografía y el Departamento Nacional de Planeación, datos de 2025, el 31,6% de mujeres y niñas en el mundo con violencia física y sexual de pareja o sexual por la pareja alguna vez en su vida, 24% han sido mujeres adolescentes de 15 a 19 años que presentan violencia física o violencia sexual de mujeres, 50.000 mujeres, niñas han sido asesinadas por algún tipo de violencia de pareja íntima o familiar en 2024 y de casos a nivel mundial, en Colombia ya particularmente 775.000 casos de violencia basada en género entre el 2018 y el 6 de octubre del 2025. Estas son cifras que nos llevan a replantearnos qué se está haciendo realmente para disminuir la situación, para mejorar las condiciones de vida de la población. ¿Sí? Y observamos, por ejemplo, para el caso del 2025, por cada 100.000 habitantes, violencia física, 148 casos. En el caso de mujeres, o sea, no estamos diciendo que no hay violencia para los hombres, pero obviamente, como ven la tabla, sobrepasa, ¿cierto? Los casos de violencia física para las mujeres, en 148 casos. 89 casos de violencia sexual versus 20 en el caso de hombres, 30 casos por negligencia, aquí pues aumenta en el caso de hombres, y 39 casos de violencia psicológica versus 8 casos. Esto pues en tasas a nivel 2025 aquí en Colombia, según el Departamento Nacional de Planeación. Eh, es importante tener en cuenta que dentro de los tipos de violencia está negligencia de abandono. Esto fue a corte de 2024. Violencia psicológica, violencia social, sexual y violencia física.
Generalmente, el 75,6% es violencia contra la mujer, ¿cierto? De esas violencias, el 12,3% es contra niños de 0 a 4 añitos y el 96% ocurren en estratos uno, 2 y 3. No quiere decir que no hay violencia en otros estratos, en Colombia tenemos estratificación, pero sí son los grupos más vulnerables, ¿cierto? Que tienen complejidad o que tienen situaciones que favorecen la aparición de la misma. Este fue un dato que tomé desde el 2024 ya en Perú. El 54,6% de prevalencia histórica de violencia en mujeres agredidamente. La búsqueda de ayuda informal, solamente el 44,6% buscó ayuda únicamente en su círculo íntimo en personas cercanas. Y el acceso a instituciones formales, ¿cierto? Como tal, solo el 29,5 acudió a una institución formal. Y entonces se pregunta uno, ¿y por qué tan poquito? Pues según la encuesta, el 43,6% considera que no era necesario. Hay una normalización de lo que es la violencia. El 17,9 pues, reportó vergüenza profunda y entonces empezamos a revisar por qué esa vergüenza. Muchas veces estos casos están asociados a esos núcleos familiares, también a cuestiones religiosas, ¿sí? A esa dependencia económica, porque realmente no, aquí no pasa nada, porque él es mi esposo o ella es mi esposa y me mantiene y yo evito meterme en problemas, yo no voy a denunciar al padre de mis hijos, yo no voy a, sí, y se empieza a generar una serie de conflictos relacionales desde el enfoque ecológico, ¿cierto? Y las personas no denuncian. Otros desconocen los servicios y pues siempre lo converso con las personas en las clases. Nosotros, desde el sector de salud, pensamos que todo el mundo sabe que existe un servicio, pero creemos nosotros porque hacemos parte del sector, ¿sí? Y resulta que cuando nosotros empezamos a hablar con los jóvenes, con los niños, con las mujeres en las comunidades, nos damos cuenta que la gente no sabe, que la gente no sabe que tiene unos derechos, que uno dice, ay, pues todo el mundo, pues no, no todo el mundo sabe esto. Entonces sí es una necesidad también de que si la gente no conoce de los servicios, nosotros desde los actores, desde los sectores, como dicen, Mahoma va a la montaña, nos toca ir hasta la montaña y contar qué tenemos. Y el 8,9%, que es esa violencia, ¿cierto? Institucional, estructural, tienen miedo a represalias o nuevas agresiones, ¿sí? ¿Por qué? Desconfío, pues denuncio, no le pasa nada y luego esta persona me va a generar más daño a mí o al resto de mi familia. Entonces, son situaciones que aumentan estas cifras, ¿cierto?, de violencia en mujeres, que son las que en su mayoría son agredidas. Entonces, aquí por lo menos ustedes en Perú tienen los centros de emergencia de la mujer que aprendíamos el semestre pasado con el grupo de la maestría, ¿cierto? Que en hay diferentes municipios, estados, me perdonan, donde están los centros, ¿cierto? Pero más allá de que esté el centro, es cómo derribamos esas barreras culturales y de percepción que impiden el acceso. Y es ahí donde nosotros, si trabajamos en los centros, si trabajamos en el sector educación, si trabajamos en el sector institucional, jurídico, legal, ¿cómo hacemos para que las personas pierdan el miedo y confíen? Porque creo que es un tema de pérdida de confianza. Yo no confío en la ley, no confío en los procesos, no confío en el sector salud y eso lleva a una barrera, ¿sí? Y es un poco como incluso también desde atención primaria en salud empezamos a trabajar, disminuir las barreras de acceso. Y las barreras de acceso no solamente terminan siendo, es que es un centro que queda muy lejano, no, es cómo la persona cuando esté al lado confíe en nosotros, confíe en esa atención. ¿Cierto? En que no voy a ser revictimizada, en que se me va a entender, que se me va a comprender y se me va a dar todas las garantías y la seguridad para resolver lo que hoy me está afectando. Entonces, dentro de esos tipos y manifestaciones de la violencia, encontramos la violencia física, esos golpes, empujones, bofetadas, quemaduras, ataques con armas o agentes químicos, que es la más visible y frecuentemente denunciada. Incluso hacíamos un análisis del iceberg, que es la única que no ve, y ahí sí se actúa, ¿sí? Porque claro, o un feminicidio.
¿sí? Entonces, es lo que estamos viendo, pero resulta que por debajo de esa puntica, de esa violencia física, de ese golpe, ¿sí? De ese ataque, hay una serie de situaciones emocionales, hay una serie de situaciones de coerción, ¿cierto? De presión sobre ese ser humano que lo invalidan, que impiden que denuncie y que lleva entonces a que se agudice más la situación. Estas violencias psicológicas y emocionales son las que no vemos y que muchas veces nos cuesta creer que puede ser un ser humano víctima, ¿cierto? De humillación, de control, de intimidación, celos patológicos. Miren, estamos viendo hoy en los jóvenes, en los adolescentes, ese control a través de las redes sociales, ¿cierto? Y está muy relacionado entonces con la violencia digital y la ciberviolencia. Pero yo pienso que aquí incluso los jóvenes lo están viendo normal que se esté mandando una ubicación continuamente, ¿sí? Y que el jovencito con la novia tiene que mandarle ubicación, tiene que mandarle foto, tiene que mandarle, y eso es de una u otra manera intimidación y control, ¿cierto? Y es parte de ese miedo, ¿cierto? Que genera un ser humano sobre el otro. Suele preceder a formas físicas y tiene un alto subregistro. Muchas personas no lo denuncian, porque incluso hay mujeres, hay hombres que consideran que no están siendo víctimas de violencia, que es que esa persona es así, que es que qué pecado, que hay que entenderlo. Entonces, todas estas situaciones nos llevan a entender y comprender que hay situaciones que son invisibilizadas y que incluso son normalizadas por la misma sociedad. La violencia sexual, casos de violación, acoso, explotación, trata con fines sexuales. Colombia tiene para el 2023, según datos del Instituto Nacional de Salud y del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, el 82,7% de las víctimas de trata con fines sexuales son mujeres. Y se está presentando el caso de esta trata con fines sexuales en jovencitas, en adolescentes, a través de las redes sociales. Dentro de esas situaciones particulares son jovencitas, adolescentes que viven en condiciones de pobreza, que viven en las zonas marginales de ciudades grandes, como el caso en Cartagena, aquí mismo en Santa Marta, en Bogotá, en Cali, sumado que son personas víctimas del conflicto, que han sido desplazadas por la violencia, con carencias económicas. Entonces, caen en este tipo de con fines sexuales y muchas de estas mujeres son trasladadas a otros países. Otra de las manifestaciones de la violencia económica y patrimonial, con ese control de recursos, sabotaje laboral, despojo de bienes. Para Colombia, entre el 2022 y el 2023 registró un aumento de 1.089%. Muchas mujeres, en este caso, han sido víctimas de ese sabotaje laboral. Casos, y hoy ya se considera delito, la violencia digital, ciberviolencia, acoso en línea, sextorsión, difusión no consentida de imágenes. En Colombia, la prevalencia de la sextorsión, del acoso en línea está entre el 16 y el 58% en jóvenes. Estos son datos que definió ONU Mujeres en el 2023, que cada día siguen en aumento y que lo que les decía a ustedes son jóvenes que no han llegado ni siquiera a la adolescencia, los que ya están siendo víctimas de esa extorsión y de acoso en línea, a través incluso de los diferentes juegos que tienen los jóvenes a través de sus plataformas. Entonces, es así como empieza pues toda esa eh, esa identificación, digámoslo así, del posible afectado. Y los casos de feminicidio, efectivamente Colombia tiene una tasa alta, 69% de estos casos han sido perpetrados por las parejas o por exparejas. En Colombia tenemos para el 2024 alrededor de 187 casos. Es una forma extrema de violencia basada en género. Diario se están presentando casos de violencia, de feminicidio en nuestro territorio, ¿cierto? Y generalmente son personas que conviven o que convivieron con las diferentes personas, seres humanos. Bien, entonces, del evento al continuum de violencias hay que empezar
No solamente quedarnos con estas cifras que realmente no son alentadoras y que lo llevan a uno a pensar qué vamos a hacer, ¿cierto? Sino también empezar a mirar cuáles son esas señales de mayor letalidad y que tenemos que empezar a revisar nosotros desde los diferentes sectores, ¿cierto? Entonces, cuando hay control, cuando hay aislamiento, cuando hay coerción, cuando hay lesiones, cuando hay violencia sexual y riesgo feminicida, se convierten entonces situaciones de violencias que deben ser intervenidas, pero que también debemos empezar a educar a los seres humanos sobre qué es realmente una violencia, ¿cierto? Cuando se está siendo vulnerado. ¿Cuáles son esas señales de mayor letalidad? Amenazas de muerte, acceso a armas, estrangulamiento, separación reciente, violencia sexual, durante el embarazo, persecución, control coercitivo, consumo problemático de alcohol, antecedentes de denuncias o incumplimiento de medidas. Entonces, aquí no solamente es la seguridad va a ir orientada a la detención de ese ser humano, sino también a mirar cómo se logra disminuir o cómo podemos evitar, ¿cierto? Estas acciones negativas en contra de un ser humano. Y es construir un plan de seguridad y activar rutas con consentimiento informado, salvo obligaciones de protección. Bien, entonces, bien, desde la detección temprana, entonces, es importante nosotros desde los diferentes sectores tener esas competencias y esas condiciones, ¿cierto? Para primero dar privacidad a la persona que ha sido violentada, tener una ruta clara y esa capacidad de respuesta. ¿Cuándo sospechar? Si estoy en un colegio, si estoy en una universidad, lesiones recurrentes o inconsistentes, cuando hay situaciones de ansiedad o depresión, cuando hay síntomas somáticos crónicos, en caso de una infección de transmisión sexual o un embarazo no deseado, cuando se ven casos de ausencia, aislamiento, control del acompañante o miedo al hablar. Yo debo empezar a sospechar que algo está ocurriendo. ¿Cómo preguntarlo? Y yo creo que es algo importante que nosotros desde los diferentes sectores debemos hacer de la manera más respetuosa, ¿cierto? En un privado, con un lenguaje claro y no acusatorio y culturalmente sensible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces, hace poco veía una película de una niña que fue violentada, ¿cierto? Y tuvo que darla, eh, y bueno, la película de pronto uno dice, bueno, no, pero la película fue un caso real de una niña que fue abusada sexualmente y tuvo que dar su declaración alrededor de 7 veces a 7 personas diferentes. Para el último minuto decir que no creían en ella. Entonces uno dice, ay, eso es en las películas. No, eso es en la realidad. Entonces, a veces la salud se afecta por conflictos o maltrato. Te sientes segura en casa o con tu pareja. Y esto no se lo voy a preguntar delante de la pareja, lógicamente, ¿cierto? Debo tener primero, esa habilidad, esa empatía con ese ser humano que fue violentado, ¿cierto? Y entender y comprender que no es una situación fácil, ¿sí? Y que de pronto al primer momento no va a denunciar porque tiene miedo. Entonces hay que saber llegarle a esa persona, ¿sí? O por lo menos, si yo sospecho en un colegio, si yo sospecho en una institución educativa, hacer las diferentes interconsultas con las personas que tengan esas herramientas para el abordaje inicial. ¿Qué evitar? Lógicamente, preguntar frente al agresor, aunque eso es tan lógico, lo hacemos, ¿cierto? Juzgar decisiones. ¿Usted por qué no vino antes? ¿Usted por qué no había dicho nada? ¿Usted por qué? Pues porque no quiero, porque no quería decirlo, porque tengo miedo, ¿cierto? Prometer confidencialidad absoluta. Esto no lo va a saber nadie, esto solo entre usted y yo. Eso es mentira porque yo tendré que hacer las interconsultas porque la niña o el niño o el adolescente tendrá que iniciar un tratamiento, ¿cierto? Minimizar, pero no fue mucho. Pues es que cuando a uno lo violan, así sea con un dedo, con un pene, con una pala, con lo que sea, ¿cierto? Entonces no es minimizar. Forzar el relato, pero dígame, ¿qué le pasó? Pero cuénteme, ¿pero quién es? A ver, ¿cierto? Hay que permitir que esa persona manifieste, lo exprese sin generar presión.
confrontar al presunto agresor y retrasar atención médica o psicosocial. Es fundamental la atención psicosocial en ese ser humano que decidió denunciar. Es fundamental la atención en esa menor que llegó a mis manos, que acaba de ser víctima de, ¿cierto? ¿Y cuál es el abordaje? Documentar con enfoque de cuidado, registrar hallazgos clínicos, un relato textual breve, riesgos, acciones, remisiones, el consentimiento y usar datos para continuidad del cuidado, no para revictimizar. Y cuando se hace una remisión inmediata, cuando hay riesgo de muerte, cuando hay agresión sexual reciente ante el Instituto de Medicina Legal, lesiones graves, embarazos, niñas, niños o adolescentes afectados, discapacidad, dependencia, ideación suicida, trata o explotación. Son esos momentos en los que debemos hacer una remisión inmediata para evitar la revictimización y agudizar la situación de esta paciente. Entonces, desde el modelo de LIFES, ¿sí? Que plantea OMS, es importante, lo que nos invita es escuchar con empatía sin interrumpir, no poner las palabras, ¿cierto? Que yo quiero que diga, sino permitirle a ese ser humano que exprese todo lo que sufrió, todo lo que vive, lo que piensa, que manifieste sus miedos, ¿cierto? Y luego entonces sí empezamos a avanzar en esa intervención. Indagar necesidades y preocupaciones. ¿Cuáles son los miedos? Porque no había, ¿cierto? ¿Qué fue lo que la llevó a no denunciar? ¿Cuál es la situación? ¿Qué piensa que se viene? Validar, no es su culpa y merece ayuda, ¿sí? Si yo siento que no soy empático con una situación de esa, simplemente me retiro y hago la interconsulta con una persona que realmente pueda abordar a ese ser humano que requiere de la atención. Mejorar seguridad y plan de protección. Y eso era lo que les decía ahorita. A veces nos quedamos simplemente con una atención, ¿sí? Normalmente, y las personas que están conectadas, cuando uno va al médico, uno de entrada cuando va al médico ya tiene pena. Pues no sé si a ustedes les pase, pero a uno le pasa, ¿sí? Uy, no. Entonces ese día que no me vayan a mirar, que no me vaya a decir que qué pena, y si le van a hacer un examen de estos raritos, entonces usted, uy, no, qué vergüenza, y si va a un odontólogo, entonces que no le normalmente. Entonces imagínense, yo llegar a una situación donde he sido violentada, tengo que decirle a una serie de personas que no conozco lo que me acaba de pasar, me siento que yo soy culpable además, ¿cierto? Y para rematar, no tengo seguridad porque resulta que el humano que hizo esto está por cualquier lugar o resulta que el humano es un profesional que tiene mucho poder y que ha dicho que si yo denunciaba me podía pasar algo peor. Entonces, es importante nosotros, como primera respuesta centrada en ese ser humano que requiere de la atención, ¿cierto? Es brindar seguridad y un plan de protección y apoyar acceso a servicios de salud, justicia y redes de apoyo, redes de acompañamiento psicosocial, red de atención, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es ahí donde efectivamente la persona se convierte en el centro de la atención. Y es esa persona que va a tener mayor seguridad, va a tener más información y va a tener una conexión efectiva con los apoyos. Entonces nosotros como profesionales del área debemos tener reglas éticas y de bioéticas, autonomía, el consentimiento informado, confidencialidad proporcional, no discriminación. Muchas veces caemos en estos errores de usted, ¿por qué no lo dijo antes? Pues, a ver, es el momento, es ahora, no era antes, es hoy, ¿cierto? Seguridad, lo que les decía ahora, minimización del daño y la documentación necesaria y continuidad. En atención en salud, ya básicamente el triage clínico orientado a identificar cuáles fueron las lesiones, si hubo afectación de su salud sexual reproductiva, si hay que hacer algún tipo de profilaxis, si hay que brindar anticoncepción de emergencia, obviamente previa educación, salud mental, discapacidad y cuidado de todos los niños y de las niñas. Y la coordinación entre los diferentes sectores, que nos va a permitir entonces efectivamente cumplir con mejorar seguridad y plan de protección, que hace parte de la estrategia LIFE. Activar la ruta institucional e intersectorial. Protección, justicia con las comisarías, las fiscalías, bienestar, trabajo social, redes comunitarias y seguimiento y control
¿Qué es lo que efectivamente garantizará ese apoyo al acceso a los diferentes servicios? Entonces, dentro de esos principios éticos que les decía ahora, ¿cierto? Hay que tener en cuenta primero no revictimización, evitar la repetición del relato, ¿cierto? Entrevistarla en privado y un profesional referente, un profesional que tenga las herramientas, que tenga el tacto, que tenga la habilidad para comprender y entender qué pasó, sin llegar entonces a que esta persona necesite repetir, ¿sí? Confidencialidad, protección del relato, salvo riesgo vital para la persona tercera. Empoderamiento, reconocer la agencia de la víctima, acompañar su autonomía de decisión. Y la intersectorialidad que ya les decía. Entonces, según OPS, tendríamos esos tres niveles de atención, ¿cierto? En caso de una situación de vulneración, es prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. La prevención primaria, como bien lo observan ustedes en la presentación, está orientada a la educación con perspectiva de género y es empezar a trabajar desde la escuela, es empezar a trabajar desde la familia, ¿sí? La perspectiva de género, la diferencia, el respeto a la diversidad, ¿sí? Programas comunitarios de masculinidades no violentas. Y eso es empezar a transformar esos pensamientos, ¿cierto?, de todos los seres humanos. Empezar a identificar la diferencia en cada ser humano, aun cuanto pertenecemos a la a la misma especie, somos diferentes en nuestra totalidad, ¿cierto? Y políticas de igualdad estructural. Todos los seres humanos con la misma acceso a los diferentes servicios, ¿cierto? Con la misma capacidad de respuesta ante una situación. Y es a lo que hace referencia. Si hablamos de un marco normativo, este marco normativo debe brindarse a todos y cada uno de los seres humanos, sin distingo, pues, de su estrato social, de su edad, de su sexo, no. Por el contrario, esta política de igualdad estructural es lo que va a permitir el abordaje integral. Y en la medida que esto vaya cambiando y vaya transformándose efectivamente, pues todos los seres humanos tendremos acceso a los diferentes servicios en el momento adecuado a los mismos procesos de educación en salud. Perdón, educación con perspectiva de género. En la prevención secundaria, ya desde los niveles de salud, el tamizaje en atención primaria en salud y urgencias y detección temprana en entornos educativos. Y miren, aquí por eso incluso la atención primaria en salud nos invita a que trabajemos articulados. Y el trabajo articulado entre sectores y entre profesionales, ¿sí? Si nosotros trabajamos un entorno educativo, un colegio, una universidad, un centro, ¿sí? Estamos trabajando con una misma especie que se llaman seres humanos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lograr programas de detección temprana? ¿Cierto? ¿Cómo generar proyectos que inviten a hacer oportunamente la detección de posibles violencias basadas en género? ¿Cierto? Y consejería a grupos de riesgo. Y eso nos puede llevar a la formación de redes que nos apoyen, por ejemplo, en un colegio, en una universidad, en una institución donde nosotros trabajemos, en una empresa, podemos generar redes de apoyo, porque no es lo mismo usted tener una situación y de pronto poder conversar con alguien, ¿cierto? En su mismo trabajo, a esperar a que sea atendido, porque infortunadamente muchas veces los servicios no funcionan. Entonces, creo que eso también haría parte de esa prevención secundaria, generar redes de apoyo que ayuden a esa detección temprana. Y si nosotros fortalecemos prevención primaria y prevención secundaria, la prevención terciaria dejaría de ser lo primordial, que es lo que vemos hoy. Pero es que aquí en la prevención terciaria ya apareció el daño, ya está el niño con bullying, ya está la adolescente con signos de cutting, ya está la adolescente que fue vulnerada sexualmente, ya está el adolescente con trastornos depresivos, con ansiedades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya fue víctima de una violencia. Entonces, la prevención terciaria ya es la atención en crisis, es escuchar el relato, es la atención psicológica y médica, ya obviamente acceso a justicia y medidas de protección, pero aquí lo más importante y con base en lo que veíamos ahorita en las cifras es acceso a justicia y medidas de protección que de verdad respondan a la necesidad y que sean coherentes y conscientes con la situación de ese ser humano que hoy ha sido víctima de una violencia. Y todos los procesos de rehabilitación y autonomía económica que hacen parte de ese cuarto componente de la intersectorialidad. Bien.
Entonces, todo esto hace parte de ese abordaje integral, ¿cierto? Primero, una acogida segura, privacidad, escucha, valoración inicial, riesgo y protección. Entonces, identificar cuáles son esas redes, ¿cierto? Que pueden aportar, que pueden proteger. La atención en salud, atención clínica propiamente dicha, la activación de esa ruta intersectorial, que era lo que les decía ahorita, justicia, protección y el seguimiento. Una buena práctica, entonces, es diseñar una ruta con responsables, con tiempos, con canales seguros, con registro e indicadores de remisión y comité de revisión. Entonces, por ejemplo, aquí hay un caso, ¿sí? No es una situación real, pero una persona de 28 años consulta por cefalea y dolor abdominal, está acompañada por su pareja, responde por ella, ¿cierto? En el triage se observa equimosis, en privado refiere amenazas, control de celular y estrangulamiento. Entonces, ¿hay riesgo inmediato? Y es una pregunta que les hago a ustedes. Obviamente, pues no la vamos a responder, pero vamos haciendo como ese test. Sí. ¿Existen armas o amenazas de muerte? ¿Convive con el agresor? ¿Hay niñas y niños expuestos? ¿Qué red segura tiene? ¿Desea activar, denunciar o protegerse? Y ¿qué requiere clínicamente? Entonces, aquí, primero, separar el acompañante, ¿cierto? Validar el relato, valorar las lesiones y el riesgo, brindarle ese plan de seguridad que hablábamos ahorita. Atención médica y mental, atención social, psicosocial, documentar todo el proceso, una remisión y seguimiento. ¿Por qué? Porque hay un alto riesgo, aun cuando ella haya asistido por un dolor de cabeza, no quiere decir que no hay un riesgo en esta persona, ¿cierto? Entonces, la privacidad de la entrevista es condición de seguridad en este caso. En un entorno educativo laboral, ejemplo, un estudiante practicante recibe insinuaciones de un superior. Luego hay represalias académicas y laborales. La víctima teme denunciar por pérdida de práctica, descrédito y exposición pública. Entonces, nudos del caso, lógicamente se observa asimetría del poder. Es una persona que está siendo violentada. Riesgo de retaliación, hay coerción, prueba digital, confidencialidad, medidas de protección, acompañamiento psicosocial, no revictimización y separación de errores. ¿Cuál es la respuesta institucional mínima? Pues canal de seguro de la recepción de la situación, ¿cierto? Medidas preventivas sin cargar a la víctima, análisis de riesgo, acompañamiento, investigación en el debido proceso y protección contra represalias y seguimiento. Entonces, no es solamente recibir la queja, sino también darle la protección, la seguridad y el seguimiento y acompañamiento al caso. Hacer la trazabilidad del caso y comunicación ética. Entonces, esto es todas esas actividades que podemos hacer nosotros, pero que siempre nos llevan a algo. No se pueden quedar en una intervención netamente asistencial y de recibir una queja y hasta ahí. No, es cómo logramos que esta persona efectivamente mejore sus condiciones y evitamos su revictimización. Todo este marco de atención primaria y de prevención, más que todo, primaria, secundaria, terciaria, hace también parte, indica o invita a la estrategia RESPECT, ¿cierto? Que es una estrategia planteada por OMS y por ONU Mujeres, que está orientada en el Objetivo de Desarrollo 5.2, eliminar todas las formas de violencia contra mujeres, niñas y niños, ¿cierto? El fortalecimiento que invita a hacer intervenciones hacia el fortalecimiento de habilidades relacionales, empoderamiento económico y social, garantía de servicios de salud integral, reducción de pobreza, vulnerabilidad, que si ustedes observan son todos estos contextos de interseccionalidad, creación de entornos comunitarios seguros, prevención de abuso y en las infancias y en la adolescencia y transformación de actitudes, creencias y normas sociales. Yo creo que eso es lo que más podemos trabajar en el tema de prevención primaria. En la prevención en salud pública, entonces, el sistema sanitario no puede pasivamente sostener la carga producida por la violencia de género. Yo creo que más allá de la reparación del daño y del flujo de morbilidad y mortalidad, el verdadero control epidemiológico nos lleva hacia la prevención primaria y a la transformación en normas sociales, que era lo que les comentaba ahora. Pasar de ese paradigma asistencial, ¿cierto? A un paradigma preventivo estructural. Y cuando hablamos de un paradigma preventivo estructural, quiere decir
normas y leyes que se cumplen, profesionales que hacen cumplir la norma y la ley, independiente de, porque hablamos de políticas de igualdad, ¿cierto? Porque hablamos de niveles institucionales que responden realmente y que las personas empiezan a creer en ese sistema de atención. Sistemas de salud que responden a la necesidad y que orientan las atenciones de acuerdo a la situación de vulnerabilidad y a la complejidad del caso. Entonces, en ese momento empezamos realmente a hablar de la prevención en salud pública, ¿cierto? Y a transformarlo en una prevención estructural y a disminuir. Entonces, ya para ir terminando, yo sé que ya se me está acabando el tiempo. Dentro de esa propuesta está la prevención universal, que está orientada a esa formación continua. No es una brigada de un día, son formación continua que empiece de verdad a darse ese proceso de acomodación y asimilación del conocimiento en la protección, en la comprensión de la diversidad y de las diferentes formas de pensamiento de todos los seres humanos, campañas no culpabilizantes, masculinidades corresponsables, ¿cierto? Entornos seguros y liderazgo estudiantil comunitario que respete y haga respetar la diferencia, ¿cierto? Prevención selectiva, entonces identificar cuáles son esos grupos con mayor exposición, adolescentes, mujeres rurales, migrantes, mujeres rurales indígenas, mujeres afrodescendientes, población LGTBIQ+, discapacidad. ¿Cuándo hacer esa respuesta? Atención a casos, valoración del riesgo, primera ayuda psicológica, salud sexual reproductiva, medidas de protección, denuncia si la persona decide o si hay una obligación legal. La gestión institucional, todos los activación de comités técnicos, de protocolos, de rutas visibles, importante. No solamente que existan, sino que se den a conocer en los diferentes grupos poblacionales. Tabla de indicadores y auditoría de casos y obviamente apostarle a la mejora continua. Cuidado del equipo, supervisión, manejo de carga emocional, confidencialidad, prevención de burnout, seguridad personal y claridad jurídica frente a las diferentes. Entonces, hay unos indicadores que nos pueden servir a nosotros si estamos trabajando en un espacio para prevenir violencias basadas en género. En la entrada, entender que cuáles son esas personas formadas, cuáles son los canales activos que tenemos, consultas con preguntas seguras, casos identificados, y eso nos van a permitir hacerle una trazabilidad a las situaciones de violencia. Tiempo de la primera respuesta. ¿Cuál es la valoración de riesgo documentada? ¿Cuáles son los planes de seguridad activos y la remisión? ¿Qué tan efectivo no fue? El resultado, continuidad del cuidado. Esta persona que denunció efectivamente tuvo el apoyo de parte del sector salud, del sector jurídico, del sector social. ¿Cuáles son las medidas de protección? Reducción de revictimización. Y el impacto, cultura de no tolerancia a ninguna forma de violencia basada en género, disminución de la reincidencia, mejoramiento de la salud mental y permanencia académica y laboral. Vía. Entonces, ya para pues terminar, importante entender que la violencia basada en género no es un problema privado, es una violación sistemática de los derechos humanos que exige respuesta colectiva, que exige respuesta interdisciplinaria e intersectorial desde todos los ámbitos, como lo propone la Organización Panamericana de la Salud, ONU Mujeres para el 2023. Importante entonces, cuatro cosas: detectar, ¿cierto? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el riesgo? ¿Sí? Documentar, que le va a permitir tener esa trazabilidad del caso. Derivar, y esa derivación que sea eficiente, que sea consciente y que responda a la necesidad, y acompañar, que hace parte de ese proceso de seguimiento, ese proceso de validar si la persona está siendo abordada en sus diferentes situaciones y se está dando respuesta efectivamente a la situación, a la situación de vulneración de derechos que pudo verse, de la cual pudo ser víctima. Entonces, pues nada, muchas gracias por escucharme y estoy atenta a sus preguntas o a sus inquietudes. Muchísimas gracias, doctora, por su exposición. Como mencionó, invitamos a los participantes a que puedan escribir sus consultas en el chat. A ver, doctora, tenemos una pregunta.
Paola Chávez, hace poco el Ministerio de Educación derogó los lineamientos de educación sexual integral y aprobó nuevos lineamientos para la educación sexual con base científica, biológica y ética. Desde su punto de vista, ¿qué justificaría que un gobierno pueda tomar estas decisiones? Es una muy, muy buena pregunta. Bueno, yo realmente no estaría de acuerdo en que se derogue ese tipo de decretos, porque realmente yo pienso que nosotros tenemos que trabajar es, déjame, le miro acá. Bueno, no conozco los lineamientos, primero no conozco los lineamientos de acá, de allá de Perú, frente a la parte biológicas y ética. De pronto, si consideraron dentro de este nuevo lineamiento todo lo relacionado con la parte emocional, la parte psicológica, la parte social, ¿cierto? Pues ya uno diría, bueno, entraría uno a definir qué tan pertinente o no es este nuevo lineamiento. Pero realmente yo considero que la salud sexual integral, si la palabra es así, ¿no? Integral implica todo. Integral implica la salud sexual reproductiva, implica la educación en salud sexual, implica la educación en violencia, para la prevención de violencias basadas en género, en la identidad sexual como tal. Entonces, no podría decir qué tanto es positivo o negativo porque no conozco ni los lineamientos anteriores ni los lineamientos actuales. Me tocaría estudiar para yo decirle efectivamente, pues no es pertinente. Ahora, yo sí creo que lo que nosotros podemos hacer desde nuestro sector donde estamos es validar programas o proyectos, ¿cierto?, que busquen responder las necesidades de los seres humanos. Por lo menos, si nosotros trabajamos en colegios donde estamos, perdón, en centros de salud o en instituciones de salud, donde se brinda educación en salud sexual reproductiva, pues el objetivo ¿cuál es? Primero que responda de una u otra manera a lo que nos establece Organización Mundial de la Salud en atención primaria en salud. Eliminar toda barrera de acceso a los servicios de salud. Y en estos servicios, entonces yo debo orientar mi atención hacia consejería, ¿cierto? Debo orientar mi atención hacia cuáles son, primero, salud sexual responsable, ¿no? Porque la sexualidad, como siempre lo miramos, no es la administración de un medicamento, sino es todo lo que incluye la sexualidad responsable, la consejería, el respeto al otro, ¿cierto? Prevención de violencia basadas en género de acuerdo a su identidad sexual también. Entonces yo creo que, pues, los lineamientos deben incluir todo. Considero yo que de pronto en el concepto que dice ética, deben incluir esa parte. Me tocaría realmente a la persona que hizo la pregunta, me tocaría pues sí leer para poderle hacer como una explicación si es pertinente o no es pertinente y si debe validarse o no. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta de Marta Sánchez. ¿Qué país ha mostrado mejor resultado en enfrentar la violencia a la mujer? Bueno, de entre los países que han tenido unos buenos resultados y bueno, tienen unos programas bien interesantes está España. Es uno de los países que ha venido trabajando fuerte en la prevención de violencia basada en género, aun cuando es uno de los países que también tiene unas cifras altas de violencia basada en género. ¿Cierto? Para el caso de Latinoamérica, digamos, en México hay una experiencia muy exitosa en la Universidad de Guadalajara que han venido trabajando en la implementación de unos instrumentos que han validado dentro de esta universidad para la identificación de casos de violencia basada en género. Entonces, digamos que aun cuando es una situación que se viene dando hace mucho tiempo, de igual manera se vienen trabajando en políticas en algunos países. En el caso de Colombia, ya nosotros tenemos diferentes leyes que nos han permitido también proteger los derechos de la mujer, proteger los derechos de los niños y de las niñas y generar entornos un poco más seguros. Muchas gracias, doctora. Natalie González pregunta, con respecto a la primera pregunta, ¿se eliminó conceptos de género y diversidad para imponer un enfoque exclusivo Ah, en ok. biología y ética? Bueno, ahí sí, entonces estaríamos entrando en un retroceso porque estamos cambiando lo que se había logrado, ¿no? Hablar de la diversidad,
de género y de los conceptos de género. Ahí sí, entonces, sí podría uno hacer un análisis. Yo creo que esa sería una tarea para cuando empiecen a estudiar la maestría, hacer el análisis de cómo estaban y cómo estamos ahora y con base en eso poder hacer incluso una propuesta al mismo ministerio. Porque yo sí de las que pienso que ante un problema hay que poner, yo sí lo escuché, fue propuesto por congresistas cristianos. Me lo explicaban los compañeros de la maestría el semestre pasado de lo que se estaba presentando allá en Perú con un tema de congresistas. Pero yo creo que es una oportunidad también como para presentar una propuesta a partir de un análisis exhaustivo, a partir de un análisis donde se dé cuenta de cuál es la situación en la que se están en los diferentes territorios y cambiar también la forma de pensar. Es que violencia género no quiere decir, porque a veces lo tergiversan, ¿cierto? El concepto. Entonces, yo creo que es un proceso de educación en las diferentes personas y mucho más en los que son los que definen las leyes en nuestros países. Gracias, doctora. Justo había un comentario anterior de Judith Beatriz García como programa de prevención en víctimas secundaria y revictimización. ¿Cómo podría influir en la sociedad? Según su experiencia, ¿podría ser exitoso? Programa de prevención en víctimas. Secundaria y revictimización. ¿Cómo podría influir en la sociedad? Según su experiencia, ¿podría ser exitoso? Sí, pues, a ver, lo vamos a revisar bien la pregunta. Ujú. Pienso que el hecho de tener por lo menos no sé si la persona Judith puede explicarnos mejor qué quiere decir ella programa en víctima secundaria para poder nosotros como Sí, analizar un poco más. sí, ¿cómo está, doctora? Un gusto. Antemano Hola. agradecerle, bueno, por la ponencia, porque me parece muy interesante y justamente estaba viendo ese punto, porque como habla de investigación, por ejemplo, en el caso de víctima secundaria, en su gran mayoría, todo ciudadano cuando va a una comisaría siempre hace una denuncia y somos revictimizados por el mismo servidor público que viene a ser un efectivo policial, o cuando vamos al Poder Judicial, no conocemos de leyes y somos nuevamente victimizados, se llama eso víctima secundaria, ¿no? Entonces, mi pregunta es basado a un programa de capacitación o prevención. ¿Cómo podría ayudar a la sociedad? Porque en la práctica nosotros, le he escuchado a una compañera también de leyes, ahora que ha sido derogada. Nosotros proyectamos leyes, somos, bueno, somos los que están estudiando maestría, ¿no? Ponemos programas, pero esos programas a veces busca el Estado para su beneficio. Pero ¿cómo queda la sociedad, no? O sea, en sí, ¿cómo podría ayudar? Bueno, nosotros como ciudadanos a veces no podemos llegar al poder, en este caso, al Congreso para poder proyectar las leyes, pero si lo tuviéramos que hacer según su experiencia, ¿no? Podría ayudar, ¿no? A que esto minimice, según su estadística y su investigación, ¿no? Por el tema de Ujú, violencia, porque la víctima no solamente es violentada por su pareja o cualquier otra persona por violencia de género, sino también es revictimizada por segunda vez. O sea, por segunda vez, ¿por qué? Por el Estado. Entonces, ¿cómo ayudar? Entonces, yo pienso que podría ser un programa de capacitación. ¿Capacitación para qué? Para los servidores públicos. Pero ujú, eso es letras muertas, porque en la práctica usted sabe que existe un presupuesto y el presupuesto solamente va para un grupo. Y ese grupo solamente son los elegidos, los que tienen su legajo, no tienen ninguna denuncia y pues tienen que cumplir ciertos requisitos. Y esa es la verdad. Entonces yo le pregunto como un programa de capacitación de manera general, ¿podría ayudar? ¿Qué podría esto, bueno, sobre todo en Sudamérica, ¿no? Mejorar que esta violencia debe que siga ascendiendo, descendiendo según lo que usted ha aplicado, ¿no? En su investigación, ¿qué éxito ha tenido, ¿no? Estos programas de investigación, programas de capacitación, ¿no? Esa era mi pregunta. Gracias. ok, gracias. Bueno, yo pienso que estos programas, como lo decía yo ahorita en los temas de prevención, yo considero que no vamos a erradicar, ¿cierto?, la violencia basada en género y usted lo acaba de decir, mucho menos ahora que tenemos unas políticas, digamos que estamos como en una etapa de crisis porque estábamos avanzando, ¿cierto?, en el entender
la diferencia, ¿cierto?, en entender el enfoque de género. Y hoy estamos viendo, incluso aquí en Colombia ya se está hablando de una serie de situaciones que empieza uno a pensar, ¿cierto? Pero yo sí pienso que, ¿cómo minimizar? Primero, con lo que les decía ahorita, con prevención primaria y prevención secundaria. Con prevención primaria, aun cuando las entidades no van a destinar el recurso, yo creo que si nosotros somos líderes de diferentes procesos, podemos llevar a la formación institucional, corregir prácticas que naturalicen la violencia, diseñar campañas educativas basadas en casos reales, sin exponer ni instrumentalizar lógicamente a las víctimas. Y en la prevención secundaria podemos detectar tempranamente esos casos y hacer intervención. Yo creo que lo podemos hacer en la medida en que fortalecemos estos dos niveles. Yo le decía ahorita a ustedes, la prevención primaria y la prevención secundaria deben ser pilares en todos los sectores. Ahora mismo en Colombia, hace poco salió un decreto donde se obliga a todos los jueces, a todos los abogados, a que tienen que hacer un curso sobre violencia basada en género. Salió ahorita este año, salió hace como 2 meses. Entonces, digamos que aquí en Colombia hemos ido avanzando en que efectivamente se tiene que hacer cumplir los protocolos para la prevención de violencia basada en género en las diferentes instituciones. Hay una ley que se implementó aquí en Colombia y que es de mandatorio para las universidades, por ejemplo. De eso, lo que les decía ahorita, nosotros tenemos nuestro protocolo para la atención de violencia basada en género y toda la ruta de atención integral. Incluso ya estas rutas están articuladas con el sector salud en caso de vulneración y con el Instituto de Medicina Legal. Entonces, de una u otra manera, lo que nosotros desde los diferentes sectores tenemos es que ir construyendo y formando estrategias de educación, no a erradicarla, pero sí vamos a ir avanzando en comprender el fenómeno de la violencia basada en género como un problema de salud pública, como una situación pandémica, digámoslo así, que afecta a la salud mental. Pero yo creo que aquí nos toca trabajarle mucho al tema de la educación, a que la gente comprenda realmente qué es violencia basada en género, a que si se es víctima, la identifique, porque lo que les decía, muchas mujeres, muchos hombres no la identifican como una situación de violencia y al normalizarla no la denuncian. Entonces se convierte también en una situación que no va a permitir el avanzar y el disminuir, ¿cierto? Minimizar estos casos de violencia. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los participantes por sus consultas. A continuación, voy a proyectar también una información para complementar esta exposición. ¿Me permite un segundo, por favor? Maestría en violencia basada en género. La modalidad es a distancia, la duración son 15 meses, las vacantes son 30 y el horario son los viernes de 6 a 10 de la noche, los sábados de 8 de la mañana hasta el mediodía y de 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Las inscripciones son hasta el 13 de julio, el proceso de admisión del 16 al 20 de julio, la matrícula del 18 al 21 de agosto y el inicio de clases a partir del 24 de agosto. ¿Cuáles son los requisitos para postular? Primero, inscribirse en el portal de admisión, que es postula.upch.edu.pe. Deben adjuntar su copia del grado académico del bachiller universitario o título profesional para postulantes extranjeros. Asimismo, la copia del DNI o pasaporte, también su currículum vitae descriptivo no documentado, además una carta de motivación para estudiar la maestría. También deben adjuntar una foto tamaño carnet con fondo blanco y recibo o voucher de pago por derecho de admisión que mencionaré en el siguiente slide. También les comento que habrá una evaluación previa del expediente y entrevista profesional con el postulante a la maestría. La inversión por derecho de admisión son 600 soles, la matrícula por cada semestre 600 soles, el costo del programa 18.000 soles, valor total del programa 20.400 soles, el cual es financiado en 15 cuotas de 1.200 soles cada una. Por estar presentes en esta reunión, tenemos un descuento exclusivo de 30% solamente hasta el 3 de julio. Por tiempo limitado, hay cupos limitados.
30% de descuento. Si tienen más consultas o desean hacer más preguntas, pueden escribirle a la asesora comercial Karen Díaz. Aquí dejo su QR para que puedan ir directo a su WhatsApp o pueden llamarla o escribir al 98-244-8730. Su correo electrónico es karen.diaz@upch.pe. Gracias. Para terminar, doctora, quisiera pedirle por favor sus palabras para dar cierre a este evento. Bueno, muchísimas gracias, Paola. Bueno, invitarlos a todos y a todos y todas las personas que están aquí para que hagan parte de esta maestría. Es una oportunidad para efectos de seguirse formando. Van a tener las herramientas para la formulación de programas, de proyectos que respondan a las necesidades del territorio donde ustedes se desarrollan en su quehacer profesional. Van a adquirir herramientas relacionadas con todo lo que es el abordaje de violencia basadas en género, desde los diferentes sectores, porque como pueden observar, la maestría no es unidisciplinar, es para profesionales del área de derecho, de psicología, de medicina. Entonces, ese abordaje intersectorial e interdisciplinario aumenta más esa oportunidad de aprender, ¿cierto? Y de interactuar entre diferentes sectores y con ello, pues, dar lugar también a posibles soluciones que respondan a las situaciones de violencia que se dan en nuestros territorios, en nuestros municipios y ciudades. Entonces, esperamos que pues las 29 personas que estaban hoy conectadas participen de este programa de formación posgradual. Tienen la oportunidad también de que sean clases virtuales, entonces es mucho más fácil para efectos de avanzar en su formación posgradual. Entonces, nada, invitados cordialmente a participar de ella. Recordarles que bien lo vieron en la presentación, hace parte del programa Erasmus del proyecto de violencias basadas en género con las diversas universidades que les mencionaba al inicio, y es una oportunidad para seguir formándose, aprendiendo y apostarle al cambio del territorio y de la sociedad más justa. Muchísimas gracias, doctora. Me pidieron que nuevamente comparta el QR de la asesora. Lo voy a compartir nuevamente para que le puedan tomar foto, para que puedan escribirle directamente ahora y ella en horarios laborales va a poder responder. Nuevamente les digo, su nombre es Karen Díaz, ese es su número 982-448-730. Y como les mencioné, si ustedes van directamente a este QR, les va a llevar a su WhatsApp en donde ella va a poder responderles y resolver todas las dudas y así puedan inscribirse en este tan interesante maestría. Agradezco a la doctora Ángela Romero por su tiempo, a todos los participantes también por su presencia. Los esperamos que formen parte de la comunidad de posgrado de la Universidad Cayetano Heredia. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.